Pues buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por la palabra del Señor. Hoy vamos a tener un estudio especial que es acerca de las emociones, pero hoy nos corresponde estudiar el enojo, hermanos. Entonces, los voy a invitar a que nos pongamos en las manos del Señor para orar, hermanos, y para pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia a darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera. Señor, venimos con gratitud por el privilegio que nos das de conocerte, por el privilegio que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Señor, por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que has comprado para nosotros. Y gracias por la vida abundante que nos estás regalando, Señor. Tu palabra dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir, pero que tú has venido para deshacer las obras del mal y que tú nos das una vida en abundancia. Así es que, Señor, te damos gracias por la abundancia de tu palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias especialmente por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de contar con una Biblia en nuestro idioma. Gracias porque tu palabra puede venir a nosotros en esta noche como un pan para fortalecerlos, o como una luz que nos alumbre el camino, Señor, o tal vez como un martillo que rompa la dureza de nuestro corazón. Señor, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar acerca de las emociones, especialmente el tema del enojo, Señor. Y te pedimos que por favor abras nuestro entendimiento, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos, Señor, que nos hables en esta noche y que si estamos luchando y batallando contra el enojo, que a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu nos des la victoria. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las personas que ya nos acompañan, por los que se añadirán, por las personas que lo van a ver por internet. También te pedimos que tú les des a cada uno la porción que necesitan en este día. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Pues, queridos hermanos, les comparto la presentación de esta noche. Por ahí les envié el material. Si alguien no le llegó, me puede escribir. O si no está enlazado en la lista de difusión, puede escribir a la iglesia y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Pues hermanos, como nada, ya vamos, hermanos, por la lección número 18 y hoy nos corresponde estudiar acerca del enojo. Así es que entramos a este tema, hermanos, y para poner la base, quiero contarles cuáles son las etapas del enojo para que podamos comprenderlo, por favor. Hermanos, la primera etapa del enojo es la ira, y lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Esa es la primera etapa. Y la ira, hermanos, es la irritación o la sensación de incomodidad. Hay algo que nos está haciendo sentir incómodos. Ese es el momentito donde está empezando el enojo y la primera etapa, hermanos, es la ira. Luego de la ira pasa a la segunda etapa, que ya es el enojo. Y el enojo, hermanos, es una indignación o la sensación de que hay que responder a algo o que hay que enderezar algo que está torcido. ¿Ven la diferencia? La ira, hermanos, es la irritación. Cuando nosotros no manejamos esos términos, pensamos que la ira es lo último, y no, la ira es el principio del enojo, hermanos. Realmente lo que se llama enojo literalmente es la segunda etapa, porque de la segunda etapa nos venimos a la tercera etapa, que se menciona como rabia, aunque ese no es un término que nosotros manejamos en nuestros países. En otros lugares sí se maneja el término, pero psicológicamente estas son las etapas del enojo, hermanos. Entonces la tercera etapa les decía que es la rabia, y esto interesante, hermanos, interesantemente es el deseo intenso, pero de la venganza. Aquí es cuando yo ya siento, estoy en la etapa 2, que tengo una indignación o la sensación de que hay algo que responder o hay algo que enderezar porque está torcido. Eso me incomodó de tal manera que entonces en la etapa de la rabia yo empiezo a tener ya un deseo de venganza, y la venganza no tiene que ser precisamente cometer un crimen, hermanos, de ese tipo, no. La venganza es contestar y, como entre comillas, poner en su lugar a la persona o poner en su lugar a las personas que me están ofendiendo. La etapa número 4, hermanos, es la furia. Y la furia es la pérdida parcial, quiero que note, la pérdida parcial del control emocional.
O sea, ahí es donde ya empezamos a perder el control, pero no lo hemos perdido totalmente. Y la última etapa, hermano, del enojo, que es la 5, es lo que se le llama cólera. Y aquí sí es la pérdida total del control con agresión verbal y con actos violentos. Hermanos, hay personas que probablemente cuando se enojan no se vienen por todas estas etapas. Probablemente no vienen por todas estas etapas. Pareciera, hermanos, que de la número 1 se pasaron a la número 5. Es porque ya viven de una manera tan irritada que parece que se saltaron los pasos 2, 3 y 4. Del 1 llegaron directamente al 5. Ya empiezan a vociferar, ya empiezan a agredir de manera verbal y también con actos violentos. Entonces necesitaba que pudiéramos ver las etapas, hermanos, para que podamos comprender lo que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar algo en la Biblia que claramente dice airaos, pero no pequéis. Y entonces uno piensa, si airarse viene de la ira y la ira fuera la última etapa, ¿cómo puedo llegar a la última etapa y no pecar? Pero realmente no, hermanos. Acabamos de ver que la ira es la primera etapa de este proceso de enojo. Nos vamos a los siguientes ejemplos para que podamos comprender. Las noches anteriores yo les he compartido algunos ejemplos acerca del enojo. En este caso se llama David, dice, David y su esposa discuten constantemente. La semana pasada David se enfureció tanto que tomó un vaso y lo estrelló contra la pared. Yo he estado precisamente en, no reuniones matrimoniales, pero he estado en algunas cosas donde está el esposo y la esposa y uno de los dos pierde la compostura y precisamente yo vi a alguien hacer exactamente lo que les estoy describiendo aquí. Siguiente ejemplo, hermanos. Y este ejemplo es Sara. Dice, con 16 años, Sara siente que es una carga para su ajetreada madre. Entre paréntesis, quien es madre soltera. De modo que se encierra en su cuarto y pone la música a todo volumen y se aísla por completo. Hermanos, en breve vamos a ver cómo se manifiesta el enojo en nuestras vidas y a veces se manifiesta de maneras que no parecen enojo. Lo vamos a ver cuando se vuelve de manera interior. Vamos a ver que no pareciera que es enojo, pero sí sigue siendo enojo, solo que está como disfrazado o se está disimulando porque estamos redireccionando la energía que nos provoca ese enojo. Así es que en este ejemplo dice que Sara, cuando se enoja, lo que hace es que se va a su cuarto, enciende la música a todo volumen y se aísla por completo. Y eso no pareciera que es una de las etapas del enojo, pero lo vamos a ver también como enojo. Siguiente ejemplo, dice, el nuevo supervisor de Luis lleva presionándolo todos los días desde que llegó. Pareciera que Luis no le agradó desde que llegó al trabajo y empezó la presión, la presión, la presión. Entonces dice, para desconectarse del mundo, cuando Luis llega a su casa se emborracha. Y ahí no pareciera que está enojado, hermano. Vamos a ver ese tipo de reacciones. No parece que esté enojado, pero sí es un enojo. Siguiente ejemplo, Carla. Carla se indigna con facilidad, dice, le molesta las injusticias de la vida. Si va a un centro comercial y ve que está el estacionamiento de la cigüeña o el estacionamiento para la gente que minusválida, se queda viendo quién es el que se estaciona ahí para ver si efectivamente es alguien que necesita ese parqueo o es alguien que llegó corriendo y que se quiere estacionar ahí. Entonces le molesta las injusticias. Cuando ve que algo es injusto en el trabajo, en la calle, en su casa, donde sea, ella siente una indignación porque le molesta la injusticia. Pero en el siguiente punto de Carla dice, Carla padece de migrañas y el doctor le ha indicado que es el resultado de los enojos. Entonces vamos a ver qué provoca el enojo también en nuestro cuerpo físico, hermanos. Hay problemas físicos y vamos a ver que hay problemas emocionales también. Así es que hemos visto unos pequeños ejemplos y ahora nos corresponde estudiar las expresiones del enojo, hermanos. Esto es importante que le prestemos atención porque, como les dije, hay algunas manifestaciones que no parecen que fueran demostraciones de enojo y realmente lo son, es que están como de manera encubierta. Así es que yo necesito que la noche de hoy lo podamos ver para que cada uno se vaya a su cuarto de oración y preguntarle al Señor, Señor, yo soy el que está expresando mi enojo de esta manera. Acompáñenme a leer el primer punto. Dice, como una expresión de enojo, el enojo dice, es la respuesta a una persona que humilla. Cuando alguien nos humilla, hermanos, lo primero que salta en nosotros es el enojo. Entonces dice, es la respuesta a una persona que humilla o a una circunstancia o suceso o a un acontecimiento. Pero quiero que note, dice, imaginario
o anticipado. Hermanos, muchas veces nos enojamos porque nos estamos imaginando que hay una agresión para nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante con la Biblia, que es cómo tenemos que manejarlo. Pero generalmente, hermanos, muchas veces nosotros nos enojamos porque nos estamos imaginando que nos están agrediendo. Muchas veces malentendemos, hermanos, y nadie nos está agrediendo, pero en nuestra mente es así, y ahí es donde a veces explotamos en enojo. Entonces dice, a un acontecimiento imaginario o anticipado. Y hermanos, a veces nos anticipamos a cosas que todavía no han sucedido, y hay cosas que no han sucedido y ya estamos enojados y no han sucedido y probablemente nunca van a suceder. Pero también dice que es la respuesta a recuerdos traumáticos. Hermanos, si tuvimos una niñez muy dura, tuvimos una niñez dolorosa, una niñez complicada, si tal vez somos parte de un hogar desintegrado, pues todas esas cosas de alguna manera quedaron en nuestro corazón, fuimos heridos y esos recuerdos traumáticos a veces nos provocan enojo, porque como en el caso de que estábamos estudiando, en el caso de Carla, creemos que la vida ha sido injusta con nosotros, hermanos, porque no nos permitió tener un hogar integrado. A veces pensamos que la vida es injusta porque no nos dio lo que, entre comillas, nosotros merecíamos. Como algo personal, les quiero contar, yo he tenido ese problema y he tenido que luchar. Yo no sé si solo a mí me pasa que tengo problemas con el enojo. Hasta el día de hoy yo estoy luchando. Así es que esta enseñanza no solo es para ustedes, es para mí, pero yo se las voy a enriquecer con experiencia. Yo una vez, hablando con el pastor, le dije, en verdad le dije que a mí me encantaría ser un agente de tránsito. Y me gustaría ser agente de tránsito para poner multas a toda esa gente imprudente que maneja mal, que se estaciona mal. Yo soy de esos que miraba cuando se estacionaba alguien donde está el símbolo de la cigüeñita o de la silla de ruedas para ver quién se bajaba, hasta que entendí que ese no es mi trabajo. Pero platicando de eso con el pastor hace años, yo le dije, mira, me encantaría ser policía de tránsito. Es un trabajo que me disfrutaría. Y entonces él se sonrió y, como ustedes, algunos lo conocen, me dice, es que tenés muy alto el sentido de la justicia. Y yo no entendí. Y él me explicó y me dijo, cuando uno viene de un hogar desintegrado, uno cree que la vida fue injusta con uno. Y por eso uno cree que uno está en esta tierra para impartir justicia. Y por eso dice lo que está bien y lo que está mal, porque lo que es justo y lo que es injusto. Entonces ya de ahí yo empecé a trabajar con esta área de mi carácter, decir, Señor, yo no soy un juez para dictaminar lo que está bien o lo que está mal. Eso no es algo que a mí me compete. Pero eso es porque me recordaba mis situaciones de la niñez, como dice aquí, los recuerdos traumáticos. El segundo punto, hermanos, de las expresiones de enojo, dice, es la respuesta a una injusticia, es lo que les estaba diciendo, real o imaginaria. Además de una injusticia, puede ser una traición o una privación o una explotación o una manipulación, crítica, violencia, desaprobación, humillación, intimidación, amenazas, etcétera. Hermanos, todas esas cosas que les acabo de leer, esas pueden ser una respuesta a una expresión de enojo en nuestra vida. De las que menciona aquí y dice, me encanta que la definición diga real o diga imaginaria, porque hay cosas que son imaginarias, hermanos. De las cosas imaginarias, y voy a aprovechar para adelantarles un consejito que a mí me dieron y me funcionó, de las cosas imaginarias, hermanos, mi problema era precisamente en el tránsito, por eso hace años yo quería ser agente de tránsito, hermano, porque yo quería impartir esa justicia. Y yo me recuerdo que esa vez que platiqué con el pastor, le dije, es que mira, le dije, si yo por casualidad vengo para la iglesia, está lloviendo y para bajar a mi familia enfrente del templo, me estaciono y no puse las luces intermitentes, le digo, y tengo carro atrás. No, yo no espero que el carro me bocine. Yo sé que no me puedo parar de repente porque traigo un vehículo atrás. Yo soy capaz de decirle a mi familia, permítame, le doy la vuelta a la manzana, esta vez sí pongo mis luces intermitentes y me estaciono, porque me considero educado. Pero eso sí, si alguien se para delante de mí en un vehículo así de repente y no me pone luces intermitentes, aquí va a brotar el enojo, porque como yo considero que soy educado, entonces yo merezco que la demás gente sea educada conmigo. Eso ya es un problema imaginario, hermanos. O sea, la gente a veces se para y ni siquiera hace señales. Bueno, lo que les quiero contar es que
hablando con alguien muy maduro de esto, porque este ha sido un problema con el que yo he trabajado desde hace muchos años, hermano, hace muchos años que me di cuenta que yo tenía problemas con el enojo, me dio este consejo y se los quiero dar ahora. Yo sé que les puede servir. Creo que esto es para alguien que esté escuchando ahora. Y me dijo esa persona, ¿se enoja tanto en el tránsito? Y le dije, en verdad que sí, es que de verdad siento que la gente es muy imprudente. Y esta persona sabia me dio este consejo y me ha ayudado hasta el día de hoy. Me dijo, cambie, me dijo, una obsesión por una meditación. Hasta en verso, hermano. Cambie una obsesión por una meditación. Y yo le dije, necesito que me lo diga más despacio porque no estoy entendiendo. Y me dijo, mire, pues, cuando alguien comete una imprudencia en el tránsito y usted se irrita, usted se queda, me dijo, con un pensamiento obsesivo, pensando, esto no es justo, esta persona es imprudente, esta persona se merece una multa. Eso es un pensamiento obsesivo, es un pensamiento repetitivo sobre lo mismo. Entonces me dijo él, se lo voy a poner aquí, cambie una obsesión por una meditación. Yo le dije, ¿me puede repetir lo de la meditación? Y me dijo, ¿por qué ¿por qué en lugar de quedarse pensando en eso obsesivo, no medita y bendice el nombre del Señor? ¿Por qué no hace un trato con usted mismo? Que cada vez que va en el tránsito y alguien le cometa una imprudencia, usted en vez de pensar que esa persona es imprudente, que esa persona se merece una multa, lo que tiene que pensar es, voy a bendecir el nombre del Señor. Entonces ahí me dijo, cambie una obsesión por una meditación. ¿Por qué no le da gracias a Dios? Mire qué lindo, me dijo, que si usted cada vez que le cometen una imprudencia le diera gracias a Dios, se imagina cómo llegaría a su trabajo, cómo llegaría de vuelta a su casa. Súper bendecido, me dijo, porque cada vez que alguien comete una imprudencia es la oportunidad para decir, Señor, bendigo tu nombre, alabo tu nombre. Entonces, entre más imprudencia le cometan, más va a bendecir usted el nombre del Señor. Y la verdad, hermanos, me hizo mucho sentido eso de que cambiar una obsesión por una meditación. Y ven, sale porque les estoy contando, muchas veces son respuestas a injusticias, pero son injusticias imaginarias, porque nosotros tenemos fijado de nuestra niñez cosas que nos parecieron injustas. Entonces, ya les adelanté, no hemos llegado al final, pero desde ya les adelanto, hermanos, cambiemos una obsesión por una meditación y eso nos va a ayudar muchísimo. Nos vamos a, hermanos, a esta parte que debo explicarles, interiorizar el enojo. ¿Qué es eso de interiorizar el enojo? De acuerdo a los materiales que he estudiado, hermanos, y la experiencia que he tenido en administración, en consejería, muchas personas no demuestran su enojo por su temperamento. Hay personas que son introvertidas y las personas que son introvertidas interiorizan el enojo, no explotan, nadie se da cuenta que están enojados, aparentemente, hermanos. Entonces, ¿qué es eso de interiorizar el enojo? Les voy a leer lo que dice en este primer cuadro de la izquierda. Dice, interiorizar el enojo es reprimir el enojo. Dice, reprimir el enojo no es sano, porque aunque no sea observable, la ira sigue presente y tarde o temprano se vuelve contra la persona con problemas emocionales y físicos. Cuando estudiamos en este mismo grupo de estudio bíblico El árbol del enojo con la pastora Susi, ella nos explicaba, de acuerdo al libro de la doctora Hicks, que se llama El árbol del enojo, ella explicaba, hermanos, que muchas veces nosotros lo que hacemos es oprimir el enojo en nosotros y no lo expresamos, no lo sacamos. Y eso es malísimo, porque el enojo se fue para adentro, hermanos, pero no desapareció. El enojo, ese enojo que nosotros hemos, entre comillas, apachurrado, ese enojo, hermanos, la doctora Hicks le llamaba, ella le llama el enojo congelado, porque quiere decir que nosotros lo mandamos al inconsciente. Ese enojo no se fue para ninguna parte, hermanos. Ese enojo se está acumulando y se está acumulando y se está acumulando. Es como una olla de presión, pero llega un día donde ya la olla no soporta la presión y tiene que explotar. Entonces, hermanos, interiorizar el enojo tampoco es nada sano, al contrario. Ahí no golpeamos a nuestro prójimo porque ni se dan cuenta que estamos enojados. No, ahí terminamos con problemas emocionales y con problemas físicos. A nosotros nos causa daño, hermanos, interiorizar el enojo. Segundo punto del lado izquierdo, dice, interiorizar el enojo provoca
vea lo que provoca. Provoca depresión, ansiedad, hipertensión y varios tipos de úlceras. Se dan cuenta, hermanos, que afectan precisamente, como dice, nos da problemas físicos y problemas emocionales. Número uno nos provoca depresión. Yo en otras ocasiones se lo he explicado porque así fue como yo lo tuve, hermanos. Se los he mencionado antes, cuando fue el nacimiento de mi segundo hijo, después de su nacimiento, que fue muy complicado, yo pasé 3 años con depresión, hermanos. Entonces, hasta que fui a una administración y el pastor me explicó que la depresión es un enojo pasivo y es un enojo en contra de Dios porque las cosas no están saliendo como yo quiero, aunque están saliendo como Dios lo ha designado. Pero yo no estoy agradado por la manera como están saliendo las cosas en mi vida y eso me causa depresión. La depresión, por un lado, hermanos, sí es tristeza, pero es provocada por el enojo. Eso es por interiorizar el enojo. Así es que interiorizar el enojo, hermanos, tampoco no es lo correcto. Claro, como les digo, con esto, gracias a Dios, pues no ofendemos a nadie, no herimos a nadie, no golpeamos a nadie, no los humillamos, pero nosotros nos estamos haciendo daño. Ya para finalizar, yo le voy a explicar cuál es la manera apropiada como debemos manejar el enojo. Sí lo podemos externar sin golpear a los demás. Sí podemos externarlo y eso nos va a traer alivio a nuestro corazón. Acompáñame al punto 3, por favor, relacionado con interiorizar el enojo. Dice, el enojo también se puede reprimir dirigiendo la energía a una actividad. Quiero que note, dirigiendo la energía a una actividad no relacionada con ella. Tengo que hacerle un paréntesis y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, el enojo es una energía. Y vamos a ver que la energía ni se crea ni se destruye, como lo aprendimos en ciencias naturales. La energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Así es que el enojo es eso, hermanos, es una energía. Aquí dice, el enojo también se puede reprimir dirigiendo la energía a una actividad no relacionada con ella, o sea, no relacionada con el enojo. Y aquí viene un ejemplo. Hermanos, el trabajo excesivo. Mucha gente es, como decimos en nuestro idioma, trabajólico. Mucha gente es trabajólica, hermanos, pero porque está enojado. No todo mundo. Hay gente que es trabajólico porque tiene codicia. De todos modos, el trabajo excesivo es malo, hermanos. No estoy diciendo que usted sea un mal colaborador, no estoy diciendo que usted sea un mal empleado, no estoy fomentando la vagancia. No, al contrario, hermanos, nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que ser los mejores trabajadores en la compañía que nos ha contratado. Pero lo que estoy diciendo es el trabajo excesivo. El trabajo excesivo no es bueno, hermanos. Entonces, en este caso dice, cuando alguien interioriza su enojo, lo puede canalizar trabajando mucho, y trabaja mucho, y trabaja mucho, y trabaja mucho porque está enojado. Hace años leí un artículo, hermanos, de estadísticas en Estados Unidos. Ya no me acuerdo bien si era el 85% o diga el 87%, no me acuerdo, pero por ahí anda el porcentaje. Diga que era el 85%. Decía este artículo que el 85% de los empresarios exitosos en Estados Unidos alcanzaron el éxito por demostrarle a su papá que sí podían alcanzarlo. O sea, lo hicieron por enojo, porque estaban peleando con su papá, porque tal vez en la niñez les dijeron inútil, incapaz, bueno, para nada, nunca vas a salir adelante. Y el joven o la joven se llenó de enojo y dijo, pues le voy a demostrar a mi papá que yo sí puedo. ¿Se dan cuenta? Es una energía que se canalizó con un trabajo excesivo. Otra forma de canalizar ese enojo, hermanos, es la compulsión por comer o beber licor u otros consumos u otras sustancias. Hermanos, hay gente que cuando se enoja lo que le da es por comer y come y come y come porque es la manera como está canalizando su energía. Entonces se dan cuenta, no es correcto interiorizar el enojo, hermanos. Punto número 4, para finalizar con el tema de interiorizar, estamos viendo aquí que dice el enojo redirigido, o sea, esa energía canalizada de manera diferente, el enojo redirigido hace que las personas se vuelvan, número 1, cínicas, pasivo-agresivas, sarcásticas, poco colaboradoras y murmuradoras. Ven, hermanos, que ahí ya provocó problemas emocionales también. Entonces, hay gente que es introvertida, no externa o exterioriza su enojo, al contrario, lo interioriza
pero estas son las consecuencias que puede tener una persona que está interiorizando su enojo. Vamos a ver el otro lado de la balanza, exteriorizar el enojo, para que podamos ver si nosotros somos de los que lo interiorizamos o exteriorizamos. Dice, en el primer punto, ir de la ira a la cólera, pasando por el enojo, la rabia y la furia. Hermanos, exteriorizamos el enojo cuando pasamos del punto número 1 al punto número 5. ¿Se recuerdan? El punto número 1 era la ira y el punto número 5 ya era, hermanos, la cólera. Entonces, pasar de un punto al otro, esa es la manera como nosotros lo estamos exteriorizando. ¿De qué otra forma lo exteriorizamos? Con gritos y con golpes. Hay gente que tal vez no golpea a su prójimo, pero sí golpea paredes, golpea puertas. Bueno, está golpeando de la manera como está expresando su cólera, su enojo. ¿Cómo se exterioriza? Dice, hacer uso de la violencia, agredir o herir a otros. Bueno, en este caso ya hay violencia para con otros. Buscar la venganza. Hay gente que, hermanos, solo piensa en cómo me voy a vengar y me voy a vengar porque lo que me hizo no era justo y el que me la hace me la paga. Entonces, esa es la forma de exteriorizar el enojo. Pero quiero que vea, por favor, que el enojo exteriorizado también provoca problemas físicos y problemas emocionales. Vimos que habían problemas físicos y emocionales con interiorizar el enojo y ahora estamos viendo con exteriorizarlo y también hay problemas físicos y hay problemas emocionales. Veamos los problemas físicos de exteriorizar el enojo. Dice migrañas. Hay gente que padece de dolor de cabeza, hermano. Padece unas migrañas cuando se enoja y si tiene que ir a dormir, se tiene a la cama, tomar medicina, porque ese dolor de cabeza es demasiado fuerte, es intenso, hermano. Después de un arranque de cólera y lo que le brota es dolor de cabeza, las migrañas. Obviamente úlceras, retortijones, eso es dolor en el estómago, colitis, hipertensión. Mire, la hipertensión también es por el enojo. Mucha hipertensión le dicen a uno que es por comer sal, pero para que sepa, existe una hipertensión que es provocada por el enojo y la gente que a cada rato se enoja y que lo exterioriza, se le sube la presión, se le sube la presión. Y otros problemas de tipos cardíacos, hermanos, tienen que ver con el corazón. Pues sí, ahí es donde está brotando el enojo. Pero exteriorizar el enojo también nos puede dar unos síntomas emocionales. Parecido al anterior, aquí está la crítica, el sarcasmo, el chismorreo, el chisme, la impaciencia, la exigencia, ¿verdad? Cuando el esposo llega enojado del tránsito, llega a su casa esperando que ya le tengan la cena lista, es exigente, ya debería estar esto listo y caliente. Falta de amor y negativa a perdonar. Así es. Estas, hermanos, son los síntomas emocionales cuando una persona exterioriza su enojo. Para que vayamos viendo, hermanos, si nosotros somos de los que lo interiorizamos o de los que lo exteriorizamos. Causas del enojo. Quiero que lo noten, por favor. Hay causas externas y hay causas internas. Analicemos primero las externas. Dice, ¿cuáles son las causas del enojo? Respuesta al daño que ha padecido alguien. Una agresión física, un insulto, un abandono, una herida, una traición, algo semejante a lo que estudiamos hace un momentito en las diapositivas anteriores. Hermanos, es una respuesta a un daño que uno ha padecido. Entonces eso nos provoca un enojo. Número 2, o por causas que nadie tiene la culpa. A veces hay causas externas, pero nadie tuvo la culpa, hermanos, como por ejemplo, días duros en el trabajo. Hermanos, tener un día duro en el trabajo, eso no es culpa de nadie. No, es culpa de mi jefe, dice la gente. No, no es culpa de nadie. Así resultó este día, súper trabajoso y cayó una actividad, otra actividad. Bueno, estuvo duro el día. Y eso hay gente que le puede provocar enojo. Es una causa externa, pero nadie la provocó. Eso nadie tuvo la culpa. Entonces les decía, días duros en el trabajo o la escuela, una enfermedad física. Hermanos, hay gente que cuando se enferma se enoja. Cuando está enfermo, hasta caen en depresión. Precisamente la depresión es un enojo. Bueno, aquí estamos hablando, hermanos, de las causas externas. Una enfermedad le puede causar enojo. O, por ejemplo, como les ponía, mucho tránsito. El problema del tránsito, eso nadie tiene la culpa, hermano. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si vive en nuestro país ha crecido bastante. Gracias a Dios, mucha gente ha podido comprar vehículos, pero las calles se quedaron del mismo tamaño. Entonces, ahora se ha vuelto complicado. Esa es una causa externa, pero en un sentido, directamente nadie tiene la culpa. Tal vez usted pudiera pensar en las autoridades, hicieran algo, probablemente, hermanos, pero
digámoslo como en este punto, nadie tiene la culpa de eso. Esas son las causas del enojo, esas son las causas externas. Veamos, por favor, las causas internas. Dice, por una mala, nótelo, por una mala interpretación que se hace de la realidad o de pensamientos destructivos. Por ejemplo, no debería pagar tantos impuestos. Hay gente que se enoja cuando tiene que pagar tantos impuestos. Bueno, esa es una interpretación. O a veces, hermanos, uno malinterpreta, le están contando algo, le están diciendo algo y uno siente que es una agresión a la que le están haciendo a uno, una agresión verbal. Si están diciendo algo y uno piensa, uno se da por aludido y uno piensa es que me lo está diciendo a mí y entonces ahí ya viene una reacción de enojo. Pero esta es una causa interna porque eso fue una interpretación que yo hice en mi cabeza. No es que la gente me lo esté diciendo directamente, sino, yo tengo la capacidad de leer entre líneas. Hay gente que me dice, yo tengo la capacidad de leer entre líneas y yo entiendo cuando me están diciendo algo. Bueno, esa clase de capacidad lo lleva a tener esta clase de enojo porque es una mala interpretación, ¿verdad? Ya sea de la realidad o pensamientos destructivos. Siguiendo de las causas internas, dice, otras causas podrían ser los recuerdos traumáticos del pasado, como ya lo habíamos mencionado. Esas son cosas internas. Y hermanos, si tenemos recuerdos traumáticos, el consejo es ir al Señor, orar y perdonar a las personas que nos ofendieron, nos dañaron, nos humillaron. Si nosotros perdonamos, entonces vamos a ser libres, hermanos, y se nos van a ir los recuerdos traumáticos. Entonces, ven, hermanos, tenemos las causas del enojo, unas que son externas y otras que son internas, para que podamos entender un poquito mejor. ¿Qué es el enojo? Pues yo ya se los había mencionado. Hermanos, el enojo es energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros tenemos que aprender a transformar esa energía, a transformar la energía mala en energía buena. Eso es lo que vamos a aprender la noche de hoy con la ayuda de la palabra del Señor. Quiero que veamos cuál es el origen del enojo, hermanos. Necesito que me presten atención. ¿Cuál es el origen? Ya vimos causas, ya vimos maneras internas y externas, pero ahora entendamos esta parte, por favor, para que podamos comprobar que es una energía y esa energía no se va a ir a ningún lado. Solo puede ser transformada, hermanos. El enojo no se puede ir. Si oro, Señor, quítame el enojo, saca el enojo de mi vida, pues no estaré orando de la manera apropiada. Aquí el Señor convierte este enojo y en breve le explico en qué lo tiene que convertir el Señor. Punto número 1. Hermanos, el enojo proviene de Dios. Hermano, ¿el enojo viene de Dios? Sí, hermanos, el enojo proviene de Dios. Déjeme que le continúe explicando. Dios ama la justicia, la rectitud, la santidad, la obediencia a su palabra. Y cuando estas faltan, Él, está en mayúsculas refiriéndose a Dios, Él también se enoja. Hermanos, Dios se enoja. Aquí claramente dice cuando falta la justicia, la rectitud, la santidad, la obediencia a su palabra, cuando todo eso falta, Dios también se enoja, hermanos. Quiero darles un dato estadístico. Dice que en el Antiguo Testamento aparecen 455 veces la palabra enojo y 375 de ellas están relacionadas con el enojo de Dios. Si usted quiere comprobarlo, váyase al Antiguo Testamento, busquen una concordancia de la palabra enojo en el Antiguo Testamento y le va a aparecer 455 veces y 375 de esas veces el enojo está relacionado con el enojo de Dios. A mí que me gustan los números, les anoté aquí el porcentaje. Hermanos, el 82%, el 82% de todas las veces que aparece la palabra enojo está relacionado con Dios. Y Dios se enojó, y Dios se enojó, porque Dios también se enoja. Déjeme que le termine de explicar y luego se lo compruebo con la Biblia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él. Hermanos, el Señor cuando creó a Adán y a Eva, el Señor puso en él todas sus capacidades. Y si en Dios está esta capacidad que se llama enojo, Dios cuando le dio el aliento de vida a Adán también le transmitió su enojo. Solo que nosotros no entendemos cuál es el enojo de Dios. Hoy lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Nosotros creemos que el enojo de Dios es como el nuestro. Nosotros creemos que el enojo de Dios es así como nosotros nos enojamos. Y no, hermanos, el Señor no se enoja por las mismas cosas que nosotros nos enojamos. Él se enoja por otras cosas, pero no por las mismas. Por eso aquí de nuevo se lo leo. Dice,
Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él. El enojo puesto por Él, o el enojo original, digámosle así, o el enojo genuino, es lo que le podemos llamar el enojo santo. Le vamos a llamar enojo santo al enojo de Dios, porque luego tenemos que hacer una diferencia para comprenderlo mejor. Entonces dice, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él, enojo santo o celo. En la Biblia se le llama celo, lo vamos a ver en algunos versículos bíblicos. ¿Qué es el celo? Les puse la definición aquí. Es un amor profundo por Dios. Eso es celo, hermanos, el amor profundo por Dios. Se lo leo de corrido para que me pueda dar a entender. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que nosotros también tenemos un enojo puesto por Él. Enojo santo o celo, el amor profundo por Dios. Este es el fin de ese enojo en Adán y en nosotros que lo heredamos de Adán. Dice, pero ese enojo, el enojo santo o el celo, pero ese enojo fue corrompido cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios. Hermanos, cuando Adán y Eva obedecieron la voz de la serpiente, ahí se corrompieron todas las capacidades que Dios les había dado a ellos. Todas las capacidades se corrompieron, incluyendo el enojo. Ahí el enojo santo o el celo se convirtió en lo que ustedes y yo nos conocemos el día de hoy. Ahí empezó a florecer el enojo que ustedes y yo tenemos el día de hoy. Por eso nosotros no entendemos cuál es el enojo santo, no entendemos cuál es el celo, porque creemos que Dios se enoja así como nosotros nos enojamos, y Dios no se enoja de la misma manera, se enoja de una manera diferente. Hermanos, déjeme decírselo de esta forma, el enojo y que usted y yo tenemos esas reacciones, ese es un enojo corrupto, no es el enojo santo de Dios, no es el celo de Dios, ese es un enojo que ya se corrompió. Se corrompió en Adán cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios y por el contrario obedecieron la voz de la serpiente. Ahí se llenaron de tinieblas y todo fue corrompido. Así es que déjeme decirle que hay dos tipos de enojo. Está el celo santo, ¿verdad? O el celo o el enojo santo, y está el enojo corrupto. Esto obviamente viene de Dios y esto es lo que tenemos nosotros, hermanos, el día de hoy. El enojo corrupto es lo que todos tenemos. Todo lo heredamos de Adán. Hermanos, usted puede ver cómo desde chiquitos podemos ver que heredamos el enojo de Adán. Siendo, usted ve un bebecito, hermano, y no le dé su pacha y le hace un berrinche y una pataleta y unos gritos, entonces sabe usted que hay un enojo corrupto. Ese no es un enojo santo, ese no es un celo por las cosas del Señor. Ahora le explico bien qué es eso de celo o enojo santo y el enojo corrupto. El celo o enojo santo. Dice en el primer punto, el enojo de Dios, o sea, el celo, es causado por, número uno, hermanos, ¿qué le causa enojo? El pecado. Eso le causa enojo a Dios, el pecado. Número dos, la desobediencia a la palabra de Dios. Hermanos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, eso le causa enojo al Señor. Cuando tenemos amor por el mundo, hermanos, amamos al mundo y nos encantan las modas y estamos al día con todo lo que están haciendo los artistas y nos encanta, hermanos, amamos al mundo. Bueno, la Biblia claramente dice que cuando nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Si amamos al mundo, somos enemigos de Dios. Eso, hermanos, al Señor le provoca enojo. Ese es el enojo santo o el celo. Y otra cosa que le provoca enojo a Dios es que nosotros menospreciemos lo sagrado, que menospreciemos la presencia del Señor, que menospreciemos su palabra, que menospreciemos el ayuno. Cuando menospreciamos lo sagrado, eso también le provoca enojo al Señor. Así es que a mi mano izquierda vieron el enojo santo o el celo. Y a mi mano derecha vamos a estudiar el enojo corrupto. Aquí le doy las definiciones o explicaciones. Dice, el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos, ya lo vimos. El enojo puede ser contra una persona específica, como un compañero de trabajo o el jefe, o por algo ocurrido, un embotellamiento de tránsito, un vuelo cancelado. O el enojo puede ser causado por estar preocupado debido a problemas personales. Y por último, relacionado con el enojo corrupto, dice, los recuerdos de hechos traumáticos o dolorosos también pueden despertar sentimientos de enojo. Ven, hermanos, que del lado corrupto hay un enojo, pero no tiene nada que ver y no se relaciona para nada con el enojo santo del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Es la misma emoción,
Pero del lado izquierdo tenemos la emoción original, que es el celo, el enojo santo, y del lado derecho tenemos la emoción corrupta, que es el enojo. Bueno, perdón, valga la redundancia, el enojo corrupto. Y son dos cosas diferentes, aunque la emoción es la misma, pero la manifestación o la causa es totalmente diferente. Ahora se lo termino de explicar. Vamos a ver, hermanos, lo que es el enojo santo de Dios. Quiero que por favor me acompañe a leer Deuteronomio 9 del 8 al 9. Se lo voy a leer yo, acompáñeme usted para que vea cómo Dios sí se enoja. Dice en el versículo 8, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Nota que dice, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber. Hermanos, este es el pasaje cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Estuvo 40 días y 40 noches y el pueblo al pie del monte se impacientó. Dijeron, este Moisés ya se tardó. Hablan con Aarón y forman un becerro de oro y lo adoran. Ahí es donde provocaron a enojos al Señor. Porque de ese becerro de oro dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así es que ven, hermanos, el pecado enoja a Dios. Las cosas que nosotros acabamos de leer, no solo el pecado, la desobediencia a la palabra, el amor al mundo y menospreciar lo sagrado. Pero aquí acabamos de ver el pecado enojó. Quiero que vean algo más en primer libro de Reyes 11 del 9 al 10. Claramente dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Aquí, hermanos, el rey Salomón cometió un pecado, pero lo que hizo fue no atender la voz de Dios, no cumplió con los mandamientos del Señor, y Dios también se enojó. Ven, hermanos, que el Señor no se enoja por las cosas que nosotros nos enojamos. Él se enoja por cosas trascendentales, por cosas que son eternas. Nosotros nos enojamos por cosas que son pasajeras, hermanos. Nos enojamos por cosas sencillas, por cosas temporales. El Señor no se enoja por cosas temporales. Él se enoja por cosas que son eternas, porque sabe que esas cosas nos van a afectar a nosotros por toda la eternidad y Dios nos ama. Por eso es que el Señor se enoja. Quiero que veamos el enojo santo en una persona llena de la presencia del Señor. Esto es bien importante que lo veamos. Acompáñame a leerlo, por favor, en Números 25 del 1 al 11. Números 25 del 1 al 11. Este es el pasaje, hermanos, cuando Balaam tuvo la idea de mezclarle a los israelitas con mujeres madianitas para que los israelitas cayeran en el pecado de fornicación. Y entonces dijo, Balaam le dijo a Balac, ya no tenemos que maldecir nosotros al pueblo de Israel. Dios se va a enojar con ellos y Dios los va a matar cuando ellos pequen de este pecado de fornicación. Léame conmigo en el versículo 1. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, o sea, la idolatría. Y el pueblo comió y se inclinó o adoró a sus dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Aquí viene el hombre y trae una madianita a sus hermanos, dice, mírelo, a ojos de Moisés y de toda la congregación. Este hombre es un hombre descarado porque no solo está cometiendo un pecado, sino que lo hizo evidente. O sea, a mí no me molesta, ¿qué me importa que se entere todo el mundo? Yo hace poco que tuve que compartir este pasaje, le digo, es como cuando la gente cristiana comete algún pecado y todavía lo publica en sus redes sociales. Y uno dice, Dios mío, como que fuera una gran cosa lo que está publicando. Bueno, parece que eso fue lo que hizo este hombre, porque trajo una madianita, dice, a los ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 7, mire lo que pasa aquí con un hombre que se llama Fines.
Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de toda la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Este hombre, hermanos, lo vamos a ver más adelante, Fines se llenó de enojo santo, se llenó de celo y tomó una lanza cuando vio a este israelita descarado. Agarró una lanza y se fue a la tienda del israelita y atravesó al israelita y a la madianita por el vientre y los dos murieron. Pero Dios les había dado esa orden, hermanos. Así es que vea lo que dice aquí en el versículo 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Quiere decir que a Dios le agradó lo que Fines hizo y ahí paró la mortandad, porque se estaba muriendo gente. Ahí paró la mortandad. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Hermanos, por ese pecado murieron 24,000 personas. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de, vea lo que dice, llevado de celo. Creo que se la manché. Se la voy a poner mejor, perdón. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Está diciendo en el versículo 11 que Fines fue llenado de enojo santo o celo. Y aquí dice, como él fue lleno de celo, dice, fue llevado por el celo, yo no los he consumido en mi celo. O sea, si Fines no hubiera hecho eso, hubiera habido más mortandad todavía, hermanos. Hubiera seguido la mortandad porque Dios seguía lleno de enojo, su celo, su enojo santo. Pero hubo un ser humano que también se llenó de celo y ahí paró la mortandad. Se da cuenta, hermanos, que una persona llena de la presencia de Dios mantiene el celo. En otro grupo que hablábamos de esto, yo les decía, hermanos, cuando estemos en alguna reunión, porque no podemos apartarnos al Tíbet o irnos a un monasterio, hay reuniones a las que tenemos que participar, hermano, y tal vez hay algunas a las que ni queremos ir, pero que vamos porque son de familiares y no nos podemos excusar y hay que compartir. Pero si estamos en una reunión, hermanos, donde alguien levanta su voz para contar un chiste blasfemo en contra del Señor, ese es el momento para ponerse uno en pie. No estoy diciendo empezar una contienda, no estoy diciendo pelear. Ese es el momento para pararse, ponerse uno en pie y decir, con permiso, me voy a retirar. Y si luego le preguntan, uno ya podrá dar explicaciones. No estoy diciendo entrar en la contienda, solo estoy diciendo, pero yo me tengo que llenar de celo. Es imposible que un cristiano se quede escuchando chistes obscenos, chistes que blasfeman el nombre del Señor y no pueda decir con permiso, por lo menos. No, ideal sería que digan la verdad, podemos dejar de contar esas cosas. Eso es lleno de celo, hermano, respetar la presencia del Señor, respetar su santidad. Eso fue lo que vimos hace un momento, hermanos. O sea, por esas cosas es que el Señor se enoja, que el Señor no se va a enojar con nosotros por ser faltos de carácter, por ser tibios, por no tener el carácter de decir, con permiso, me voy a retirar en este momento. Hermanos, este Fines era un hombre que estaba lleno de celo porque vivía en la presencia del Señor. Entonces estamos notando, él se llenó de enojo, pero no era un enojo porque a Fines le molestó lo que hicieron, no. Fines se llenó de enojo porque a él le molestó lo que a Dios le molestaba. Si Dios tenía celo, dijo en el versículo 11, Fines tenía celo. Para que vayamos entendiendo, hermanos, el enojo santo es que a mí y que a usted nos enoje las cosas que enojan a Dios. El Señor no se enoja por el tránsito, hermanos. El Señor no se enoja por las trivialidades que nosotros nos enojamos. Entonces nosotros no nos deberíamos enojar por eso. Debemos enojarnos por las cosas que sí le ofenden al Señor, como ya le dije, la blasfemia, como ya le dije, el pecado. Esas cosas deberían de ofendernos también a nosotros. Y si nos ofenden, entonces nosotros tenemos el enojo santo o el celo de Dios. Quiero que vean versículos donde está la diferencia entre el celo de Dios y el enojo corrupto. Aquí vamos a ver el celo de Dios y aquí vamos a ver el enojo corrupto. Veamos el celo de Dios en Números 22, por favor. Dice así: y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, esto es contra Balaam. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová
que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Hermanos, aquí vemos que Dios se enojó con Balaam, porque ya le había dicho Dios a Balaam: no vayas a maldecir a mi pueblo. Le dijo: no vayas con estos hombres, pero esos hombres, Balac y sus hombres, le ofrecieron riquezas a este falso profeta, a Balaam, y como le ofrecieron riquezas, él sí quería ir detrás de las riquezas y Dios le había dicho que no. Por eso en el versículo 22 dice: la ira de Dios se encendió porque él iba. Dios le había dicho que no fuera. Pero ese es el celo de Dios. Si nos cambiamos al lado derecho, donde está Números 22, 27, 29, ya no es el enojo de Dios. Aquí vamos a ver el enojo de una persona pecadora. Este es el enojo corrupto. Versículo 27, y esto es continuación del pasaje anterior. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam, ¿qué dice ahí? Se enojó y azotó al asna con un palo. Hermanos, Balaam se enojó tanto que azotó al asna con un palo porque el asna no quería caminar. El asna se echó. El asna tiene los ojos más abiertos que el profeta, hermanos. Es un animal y pudo ver al ángel de Jehová. Y el animal no quería pasar. Cuando vio el ángel se echó, hermano, no quería avanzar. Y Balaam le está pegando para que avance. Pero ven, se enojó porque el asna no le hizo caso. Y eso no enoja a Dios. No, a Dios le enoja el pecado. Pero aquí Balaam se enojó por el asna. Veamos lo que continúa en el 28 y en el 29. 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Se imaginan el animalito, y el animalito habló con Balaam. Versículo 29. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Hermanos, Balaam estaba tan enojado que se puso a hablar con un animal y no se dio cuenta. No, hermanos, a usted y a mí nos habla nuestro perrito y salimos corriendo, hermanos, que la mascota nos habló, porque eso no es normal, eso no es natural. Claramente dice aquí en el 28, entonces Jehová abrió la boca al asna y le habló a Balaam, y Balaam se pone a discutir con el asna. Estaba tan enojado que ya no reparó, hasta perdió lo que era lógico, hermanos. Claramente dice en el 29, y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces ven, hermanos, por un lado está el celo de Dios, la ira del Señor, y por el otro lado vemos el enojo corrupto. Eso es para que podamos tener diferencias. Quiero que vean esto, hermano. El Señor Jesús también se enoja. Él también se llena de celo. Por favor, lea conmigo en Marcos 3, del 1 al 5, y ahí vamos a ver un pasaje donde Dios se enojó, hermanos. Versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca su mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. ¿Quiénes estaban acechándolo, hermano? Los fariseos. Los fariseos solo estaban viendo dónde cometía un error, entre comillas, ¿verdad? Porque el Señor nunca cometió ningún error, ningún pecado, ningún error, pero los fariseos. Acabo de oír a alguien que dijo: el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los fariseos también, son los mismos de ayer, de hoy y de siempre. Y siempre hay fariseos viendo dónde se va a equivocar el predicador. Siempre hay fariseos que están ahí para señalar alguna falta. Bueno, en el versículo 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Eso lo dijo el Señor Jesús. 4. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. No callaban porque ellos fueran ignorantes. Ellos callaban porque sabían que se iban a meter en problemas si respondían. Entonces, por eso se callaron. Vean lo que dice en el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermanos, este hombre tenía la mano seca por muchos años. Llegó al templo, se encuentra con el Señor y el Señor quería sanarlo, pero los fariseos, viendo, se lo iba a sanar en día sábado, porque en el día sábado no podía ser. En otras ocasiones que lo mismo le señalaban al Señor, él les dijo: hipócritas, ¿acaso si un animal de ustedes no cae en un pozo, ustedes no lo rescatarían? ¿Y cómo no voy a yo sanar a esta persona?
Así es que, hermanos, ven, aquí el Señor también se enojó, y se enojó en una sinagoga, se enojó en la iglesia, se enojó, pero el enojo de él fue el celo. ¿Por qué? Porque los fariseos querían impedir que este hombre fuera sano. Los fariseos no tenían amor, no tenían reverencia por las cosas santas, aunque se supone que ellos eran los que le enseñaban al pueblo acerca de la consagración y de las cosas que eran santas, pero todo lo contrario, en sus hechos anulaban lo que decían con su boca, con sus palabras, hermanos. En una iglesia, en una sinagoga, el Señor se enojó. Hay otro pasaje donde el Señor Jesús también se enoja, hermanos, y quiero que lo vean, porque estoy tratando de comprobarles, hermanos, que el enojo viene de Dios. Por supuesto, el enojo santo, el celo. Juan 2, del 13 al 11, por favor. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Quiero que note que dice halló en el templo. Hermanos, en el templo donde se hacían los sacrificios, el Señor encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas. Ahí estaban los cambistas. Hermanos, Jerusalén era una metrópoli, llegaba gente de todos lados, hermanos, era como la capital en ese momento, y entonces, hermanos, llegaban de diferentes culturas, y en el templo, hermanos, estaban la gente con sus bancos, de ahí viene la palabra banco. Si usted no sabía de dónde viene el término banco, los bancos que nosotros conocemos en nuestros países, bueno, de ahí viene, de esos bancos donde ponían los diferentes tipos de monedas, y entonces la gente hacía sus cambios, y llevaban dracmas y querían otro tipo de moneda, entonces ahí era donde hacían los cambios. Pero hermanos, eso no debían haberlo hecho en el templo. El templo es la casa de Jehová, es la casa de oración, no es para ir a hacer negocios, hermanos. O sea, de paso le digo, que en el templo estén pasando catálogo de ropa, venta de ropa, eso no es correcto, porque uno va a la iglesia, hermanos, a buscar al Señor, a estar en su presencia. Uno no llega a la hora del culto y mira, pasarle el catálogo a fulano de tal para que mire la ropa. Ese es el momento por el que estamos escuchando la palabra del Señor. Bueno, aquí se había corrompido, hermanos. Ahí estaban los que vendían los animalitos y hacían los cambios. Bueno, quiero que note lo que dice en el versículo 15. Sigue hablando del Señor Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, hermanos, el Señor Jesús nunca azotó a nadie, nunca golpeó a nadie con un látigo. No, él hizo un azote. El azote era solo para llamar la atención de la gente, para que cuando escucharan el ruido voltearan a ver. Acuérdense que no había megáfonos, no había bocinas, no había micrófonos. Y ahí había un tumulto de gente, hermano, los que están vendiendo los animalitos, los que están cambiando. Me imagino que andaban vendiendo comida, vendían bebidas. Bueno, ¿qué no hacían aquí en el atrio del templo, hermanos? Entonces viene el Señor y tomó un látigo, si le podemos llamar así, y dice, y haciendo un azote de cuerdas. Entonces él vino y solo hizo el ruido, pero no golpeó a ninguno, hermano. El Señor Jesús no es así. Versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Se da cuenta, hermanos, que debemos tener respeto por la casa del Señor? Aunque la casa del Señor somos nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero cuando vamos a la iglesia, ese es el edificio donde recibimos la palabra, ese es el edificio donde le cantamos, donde adoramos al Señor, y también debemos tener respeto. Eso provocó enojo o celo en el Señor. Así es que en el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, por favor léalo conmigo, el celo de tu casa me consume. Y le dije, celo es un amor profundo por Dios. O sea, ese amor profundo por Dios fue lo que le llenó el corazón al Señor Jesús cuando entró al templo, y en el atrio estaban haciendo toda clase de cosas, hermano, toda clase de negocios. Entonces, ven, hermanos, el Señor Jesús también se enoja. Entonces, hermanos, ¿cómo está permitido enojarnos? Bueno, ya entendimos, hermanos, el enojo viene de Dios. Dios se lo puso a Adán. Adán, cuando pecó, lo corrompió. Todos los seres humanos lo hemos heredado de Adán y lo heredamos corrupto, para nada santo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los que somos cristianos? Bueno, ¿cómo está permitido enojarnos? Hermanos, hay un permiso. Dice, airaos, pero no pequéis. Hay dos lados en la balanza, airarse, pero no pecar.
Entonces leamos el versículo que está aquí que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo les voy a dar las definiciones de la concordancia de Strong, hermanos, para que ustedes la puedan ver y lo puedan comprobar. La palabra airaos significa provocar, encolerizar, exasperarse, enojar, ira. Pero esta palabra interesantemente viene de una raíz. Quiero que note la raíz, hermanos, por favor. Yo les anoté los números. Esta es la palabra 3708. Airaos era la 3709 y viene de un número más bajo porque esa es la raíz. La raíz es jorao, así se dice en griego. Pero esta palabra, mire lo que significa, hermano. Significa airarse, significa discernir, discernir claramente. ¿Sabe qué significa la palabra discernir? Significa analizar. Antes de enojarse, cuando usted esté airado, cuando tenga esa indignación, que fue la definición que leímos, lo que tiene que hacer es discernir. ¿Qué es lo que tiene que discernir? ¿Esto es algo que me enoja a mí o esto es algo que enoja a Dios? Porque si me enoja a mí, aquí se tiene que quedar. Pero si esto enoja a Dios, entonces yo tengo que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero se da cuenta que airaos es discernir. Airaos es la primera etapa del enojo, hermanos, cuando nos provoca indignación. Pero ese es el momento donde ahí todavía podemos discernir. No, si pasamos a las demás etapas ya no vamos a discernir, solo vamos a reaccionar a causa del enojo que tuvimos. Pero en el punto airaos, hermanos, airaos es discernir, discernir claramente, es analizar, discernir, ¿esto es de Dios? ¿Esto enoja a Dios o esto me enoja a mí? Pero dice airaos, pero no pequéis. La palabra pecar, usted ya sabe, significa errar el blanco. Pero dice enojo, mire lo que dice el enojo. Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos dan permiso para airarnos, pero no nos dan permiso para enojarnos. Y es que la palabra enojo es cólera. Y se recuerda que cólera es el quinto paso. Empieza con la ira y termina con la cólera. O sea, la cólera es el final. Por eso en la Biblia claramente nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es, aun cuando esté en la etapa de airarse, usted disciérnalo claramente y no deje que llegue a enojo. Y si se enojó, ahí claramente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, es no se acueste enojado. Muchas personas que tienen el Ministerio de Liberación, yo tuve el privilegio de conocer al hermano Frank Marzulo, que en algunas ocasiones lo he compartido, tengo libros de él tenía el Ministerio de Liberación, el Ministerio de Sanidad. Él, entre sus libros, hermanos, cuenta que una de las puertas abiertas para recibir demonios es acostarse enojado. Se lo tengo que decir. Acostarse enojado, decía él, abre el corazón para poder recibir demonios o espíritus inmundos. Por eso claramente en Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Le voy a contar un ejemplo que le puede servir a usted. Conocí a un judío por mi trabajo, cuando todavía trabajaba en lo secular, conocí a un judío de otro país y ellos no tienen el Nuevo Testamento, hermanos, pero a mí me llamaba la atención que muchas cosas que ellos hacían, nosotros las tenemos en nuestro Nuevo Testamento y ellos parecía que no. Digo parecía porque realmente están en el Antiguo Testamento. Y entonces él una vez me hizo una pregunta y me preguntó algo personal y me dijo, ¿cómo haces cuando te enojas con tu esposa en la noche? Ah, qué buena pregunta. Dije, parece que leyó Efesios 4:26 del judío, pero no lo había leído. Y entonces yo fui sincero y le dije, mire, ha habido momentos donde he procurado no enojarme, pero me terminé enojando. Y entonces él me dijo, te voy a dar un consejo, me dijo, que te puede servir y es el consejo que les traslado esta noche por la misma ofrenda, hermanos. No vamos a pedir más, por favor. El consejo del hombre es, me dice, mira, me dice, en tu mesita de noche pon un taquito de post-it. Esos papelitos, déjeme ver si encuentro algo y no tengo nada cerca. Sí, tengo algo por acá. Disculpe. A mi esposa le gustan, perdón que les hablé y no estaba ahí. A mi esposa le gustan esas cositas. Son estos papelitos de colores que tienen pegamento. Y él me dijo, mire qué consejo más lindo. Me dijo, ten un bloquecito de post-it en tu mesita de noche y que tu esposa también tenga un taquito de estos mismos en su mesita de noche. ¿Sabes cómo lo manejo yo? Me dijo, para no dormirnos enojados. Y yo dije, necesito poner atención. Y me dijo, cuando nos hemos disgustado y nos vamos a la cama, antes de dormirnos, me dijo,
Sabemos que no nos podemos dormir, me dijo, enojados, no debemos. Ajá, dijo Efesios 4:26. Entonces, uno no pide perdón, me dijo, por orgulloso. Entonces hicimos un trato con nuestra esposa, que el primero que empezó la pelea es el que tiene que llenar en el post-it y decir, te pido perdón, y lo pone del lado de la almohada de su cónyuge. Nos pedimos perdón, nos arrepentimos y ya nos podemos dormir. Y yo dije, ay, qué consejo más precioso. Así es el post-it que tengo, no, pero quiero decirles, sí funciona, hermanos. Entonces, cuando estén enojados, acuérdense, no se pueden dormir enojados, no se deben dormir enojados. Entonces, hagan algo que pueda vencer su orgullo y pedir perdón para no dormirse enojados. Miren qué lindo consejo. Entonces, ven, hermanos, volviendo al versículo de Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. Nos permiten airarnos, hermanos, es la primera etapa donde sentimos la indignación, pero es ahí donde tenemos que discernir. ¿Esto le ofende al Señor o es a mí el que le está ofendiendo? Porque si es a mí, lo tengo que dejar pasar. Si le ofende al Señor, entonces yo tendré que hacer algo de acuerdo a lo que el Señor me muestre. ¿Aprendimos algo en este momento, hermanos? Espero que sí. Bueno, hermanos, dice aquí, por un lado está el celo de Dios y por el otro lado está el enojo corrupto. Hermanos, todos los cristianos tenemos dos corazones. Este corazón de afuera, que es el corazón negrito, esto es lo que se llama el viejo corazón, o sea, el yo. Ahí está el yo, hermanos. Todos los cristianos tenemos un doble corazón. Ahí es donde Juan el Bautista dijo, a mí me conviene menguar para que él pueda crecer. ¿Se da cuenta? Tenemos un doble corazón. El corazón, el primer corazón que estamos viendo aquí, el grandecito, el que está sucio, ese es el yo. Y ahí es donde está el enojo corrupto, en el yo, hermanos. Pero tenemos un nuevo corazón, que este es el corazón pequeñito que ven aquí. Este corazón pequeñito, hermanos, es el Señor Jesús en nosotros. El día que nosotros dijimos, Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, ese día se sembró una semillita en nuestro corazón y eso es el Señor Jesús. Así es que aquí les puse, ese corazoncito es el Señor Jesús. Y en ese corazón es donde está el enojo santo. Ven que el enojo corrupto está en el yo, en este corazón sucio que tenemos todos, el corazón contaminado. Pero el enojo santo está en este corazón, hermanos, en el corazón limpio, el Señor Jesús dentro de nosotros. Entonces el airaos, hermanos, es que debemos discernir en dónde se está originando ese enojo. ¿Este enojo se está originando en mi nuevo corazón, el Señor Jesús? ¿O se está originando en mi viejo corazón, en el yo? Este es el enojo corrupto. Eso es el airao donde tenemos que analizar, hermanos. ¿Esto le ofende a Dios? Si le ofende a Dios, estamos en el enojo santo. Pero si no le ofende a Dios, sino que esto me ofende a mí, entonces es, hermanos, donde yo no tengo que continuar con el proceso del enojo. Ahí lo tengo que parar, donde llegamos a airaos. Así es que ven, tenemos dos naturalezas y lo que tenemos que discernir es dónde está naciendo este enojo. Y ya casi para finalizar, les digo entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el enojo? Cuando notemos, hermanos, que nuestro enojo no está siendo generado en el nuevo corazón, que es el Señor Jesús, sino que todo lo contrario, nuestro enojo está siendo generado en el viejo corazón, eso es pecado. Y entonces este es el siguiente paso que tenemos que dar. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos enojo corrupto? Ve que se lo anoté, enojo corrupto. Por favor, lea conmigo Éxodo 30 del 17 al 21. Se lo leo yo. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Eso es cuando hicieron el tabernáculo y los 7 muebles. Este es el segundo mueble. Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Miren, hermanos, que interesantemente no pide que los bañen, no pide que se bañen, no. Dice Aarón y sus hijos, o sea, Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos son los sacerdotes. Y hermanos, a nosotros Dios nos llama reyes y sacerdotes, así es que este mandamiento también es para nosotros el día de hoy. Y dice en el 19, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Note, no se tenía que lavar todo el cuerpo, no se tenía que lavar la cabeza, no se tenían que lavar los codos, los brazos, no, las manos y los pies. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión,
se lavarán con agua para que no mueran. Miren, hermanos, es necesario que nos lavemos las manos y los pies para no morir. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 21. Se lavarán las manos y los pies. Hermanos, lo está diciendo por segunda vez. Eso quiere decir que es importante, prestemos atención. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo. O sea, eso no era solo para el Antiguo Testamento, dice perpetuo, eso nos alcanza a nosotros en el Nuevo Testamento. De nuevo se lo leo completo. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Hermanos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes se tenían que ir a lavar las manos y los pies en estas aguas. Estas aguas eran muy especiales, hermanos, y se tenían que lavar las manos y los pies. Y ahí dice que ese estatuto perpetuo, eso nos alcanza a nosotros el día de hoy en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Pues aquí se lo explico. ¿Qué es eso de lavar las manos y los pies? Por favor, lea conmigo Primera de Timoteo 2:8. En Primera de Timoteo claramente dice cómo nos lavamos las manos. Lea conmigo en el 8, por favor. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Hermanos, Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Lo primero que pide es que los hombres, dice, pero eso no solo habla de los varones. Cuando dice hombres, habla de la humanidad. Eso incluye a las mujeres también, porque no solo los hombres nos enojamos, también las hermanas se enojan. Entonces dice, quiero pues que los hombres, que la humanidad, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin qué dice, sin ira ni contienda, ni pleitos, ¿ven? Sin ira y sin contienda. Hermanos, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que, cuando adoramos al Señor, tenemos que levantar manos santas sin ira y sin contienda, sin enojos, sin pleitos, sin divisiones. Así tenemos que levantar nuestras manos. Entonces, ¿qué significa eso? Hermanos, lo que eso significa es que nosotros, ¿qué significa el término lavar las manos? Significa arrepentirnos por el enojo. Por eso, si usted ha participado en algunos de nuestros servicios de oración, nosotros en primer lugar entramos a la presencia del Señor con gratitud, porque así lo dice su palabra. Entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Segunda cosa que usted va a ver que siempre hacemos cuando entramos a la presencia del Señor es lavarnos las manos, pedirle perdón al Señor por el enojo. Señor, perdóname por el enojo que tuve el día de hoy. Perdóname porque me enojé con mi cónyuge, perdóname porque me enojé con mis hijos, perdóname porque me enojé con mis compañeros de trabajo, perdóname porque me enojé con mi jefe, me enojé en el tránsito, perdóname, Señor, y limpia mis manos de enojos, de ira, de pleitos, de contiendas. Y hermanos, esa es la manera como nos lavamos las manos. Ahora, ¿cómo nos lavamos los pies? Pues por favor, acompáñame a leer Lucas 9, del 2 al 5. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí es donde el Señor Jesús los manda a ellos, hermanos, a los 70 los manda de 2 en 2 a predicar. Y ahí es donde les dice que tienen que sanar, echar fuera demonios. Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Noten el versículo 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. De nuevo, por favor, preste atención. Y donde quiera que no os recibieren, o sea, que nos rechacen, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hermanos, hace años cuando yo leí este pasaje, yo acepté al Señor en el año 85 y creo que más o menos por esos años fue porque empecé leyendo los evangelios. No me acuerdo bien el año, pero lo que sí sé es que cuando yo lo leí la primera vez dije, eso debe ser como que si a mí no me reciben, entonces yo tengo que darles una maldición porque no recibieron al ungido del Señor. Aquí está el siervo de Dios y como no lo recibieron, pues me sacudo el polvo de los pies, dándoles una maldición por malos, por incircuncisos, por irreverentes, porque no me recibieron. Ahora que lo analizamos, hermanos,
tenemos que parecernos al Señor Jesús, y el Señor Jesús no es así como yo pensaba. El Señor Jesús no maldice a nadie. Así es que esto es todo lo contrario. Esto, gracias a Dios, a mí alguien me lo explicó y ahora yo se los comparto a ustedes. ¿Saben qué significa sacudirse el polvo de los pies? Sacudirse el polvo de los pies, hermanos, significa perdonar. Nos sacudimos el polvo porque si no los perdonamos nos ensuciamos nuestros pies y nos ensuciamos el camino. Si nosotros no perdonamos, nos estorba para caminar, hermanos. Por eso a nosotros nos conviene perdonar. Nosotros debemos perdonar, y cuando perdonamos a los que nos ofenden, ahí nos estamos sacudiendo el polvo de sus ofensas, el polvo de su rechazo, el polvo de su traición, el polvo de cualquier cosa mala que nos hayan hecho, hermanos, calumnia, humillación, etcétera. Ahí nos estamos limpiando. O sea, limpiarnos sacudir el polvo de nuestros pies es perdonar a las personas. Aquí les puse claramente qué significa lavar los pies. Significa perdonar toda ofensa que suframos. Hermanos, nosotros nos parecemos más al Señor Jesús en la medida que perdonamos. El Señor Jesús en la cruz, sus últimas palabras fueron: Padre, y perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer mártir en la Biblia, que fue Esteban, cuando lo estaban apedreando, hermanos, mire de qué manera murió, apedreado. Y lo están apedreando y él se pone de rodillas y clama y le dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Lo lindo de ese pasaje, hermanos, es que dice que cuando Esteban se puso de rodillas, alzó sus ojos al cielo y vio a Dios, el Padre, y a la diestra vio a su Hijo Jesucristo. Pero si usted lo ha leído bien, dice que vio al Señor Jesucristo puesto en pie. Y hermanos, uno se pone en pie cuando algo le importa, cuando algo es importante para uno, uno se pone en pie porque uno quiere ver qué está pasando. Y el Señor estaba en pie viendo la muerte de Esteban. Y Esteban dice exactamente las mismas palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz: y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, número uno, para que nosotros podamos ir transformando el enojo corrupto en enojo santo, lo primero es reconocer que lo tenemos. Ese es el paso número uno, hermanos, aceptar que tenemos el enojo, no justificarnos. Si nosotros decimos: sí, pero fue mi cónyuge el que me gritó primero y entonces yo le contesté. No, hermanos, así no funcionan las cosas con el Señor. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no importa lo que haya sucedido, de nuestro corazón no puede salir algo que no haya. Si de nuestro corazón salió el enojo, porque de la abundancia el corazón habla la boca, si salió enojo por nuestra boca es porque había enojo en nuestro corazón. Y de nuestro corazón no puede salir algo que no estuviera dentro, hermanos. Esto es como un programa de una computadora, como un software. Hermanos, usted no puede pedirle a su computadora que le vea la ubicación de la luna o de los planetas si usted no tiene ese programa en su computadora. No va a funcionar, no le va a poder responder porque no tiene esa información. Hermanos, no podemos sacar por nuestra boca algo que no haya estado en nuestro corazón. Si nosotros nos enojamos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. No culpar a nadie, no pensar que ella empezó, que me dijo. No, hermano, yo tuve un acto de enojo, Señor, y te pido perdón. ¿Cómo sucedió? Te pido perdón. ¿Que me provocaron? Te pido perdón porque yo me enojé. Hermanos, ese es el punto número uno. No evadir nuestra responsabilidad, no justificarnos. Si nosotros nos justificamos, ¿qué nos va a justificar el Señor? Cuando el Señor nos perdona, Él es el que nos justifica. De ahí viene la palabra justificación, Él nos justifica. Pero si usted y yo ya nos justificamos, entonces, ¿qué nos va a poder perdonar el Señor si ya no hay nada que perdonar, si nosotros nos justificamos con excusas? Así es que, hermanos, lo primero es aceptar: Señor, hay enojo en mi corazón. Yo tengo enojo en mi vida y te pido perdón. Y número dos, el enojo no lo provocan las personas. Entonces, tenemos que perdonar a las personas. Por eso, hermanos, punto número uno es lavarse las manos. Punto número dos es perdonar. Pedir perdón por el enojo y perdonar a los que nos han ofendido. Nos enojamos porque las personas nos ofenden, nos enojamos porque las personas nos humillan. Bueno, pero hermano, nosotros también ofendemos, nosotros también humillamos, nosotros también cometemos faltas y nosotros necesitamos que nos perdonen. ¿Se recuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. O sea, ese así significa, así como yo perdono. Si yo perdono a medias, el Señor me va a perdonar a medias. Si yo perdono mal, el Señor me va a perdonar mal, porque en el Padre Nuestro yo le dije: Padre, y perdona nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos también a nuestros ofensores. Así es que, hermanos, el paso número 1 es arrepentirnos del enojo, pero importantísimo, para no seguir enojados, es perdonar a la persona que nos ofendió. Si la perdonamos, ya no nos podemos enojar por esa falta. Tal vez nos enojaremos con la misma persona, pero por una falta nueva, pero no por la misma falta. Por la falta de ayer, no, porque esa yo ya la perdoné. Me enojaré por la falta de mañana, pero no por la de ayer. Así es que cada vez que reconozcamos que hay enojo, le pedimos perdón al Señor y número 2, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Vea lo que dice aquí, hermanos, con relación a esto es debemos arrepentirnos. Isaías 1:18, quiero que le preste atención. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire lo que le está diciendo es, el pastor ya lo explica, el pastor Carlos, ahí el Señor le dice, venid luego, dice Jehová, y razonemos. El Señor nos llama a razonar. Y mire cuál es el razonamiento del Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, hermano, la grana es una fruta de color roja. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hermanos, Dios va a cambiar el color rojo de nuestros pecados y lo va a cambiar en color blanco, como el de la nieve, lo va a emblanquecer. Eso dice, pero quiero que note que dice serán. Esta palabra serán habla de transformación, hermanos, transformación. La palabra serán. Te lo leo de nuevo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, mire lo que dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí la expresión vendrán a ser sigue siendo la misma, transformar. Hermanos, ¿cómo nos transforma el Señor nuestros pecados rojos en algo blanco? Cuando nos arrepentimos, cuando le confesamos nuestro pecado, ahí viene el Señor y lo convierte, de rojo lo convierte en blanco, de color de la grana al color de la nieve, del color del carmesí al color de la lana, lo pone blanco. Así es que del lado derecho les doy la explicación. Dice, a través del arrepentimiento, Dios convierte, ahí transforma el enojo corrupto, o sea, rojo, en celo o enojo santo, o sea, blanco. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos por el enojo, el Señor lo convierte de enojo corrupto, color rojo, a enojo santo o celo, color blanco. Y con esto finalizo esta noche, hermanos. Este diagrama le puede servir para comprender mejor lo que le acabo de, lo que traté de explicarle. En este altar, hermanos, era donde se presentaba el animalito. Aquí es donde se pide perdón. Aquí es donde espiritualmente yo tengo que venir. Eso es mi cuarto de oración, hermanos. Ya no tengo que tener yo ese altar. No, yo entro a mi cuarto de oración y ahí le pido perdón al Señor. Este altar, hermanos, es donde se le pide perdón al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que venir a pedirle perdón al Señor por nuestro enojo corrupto. Aquí está el enojo corrupto. Miren, este es el pecado confesado. Venimos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdóname porque yo soy enojado, soy una persona iracunda, en mi corazón hay odio, hay resentimiento, hay amargura y te pido perdón. Y perdóname porque me enojé con mi esposa y perdóname porque me enojé con mis hijos y le pide perdón por todo lo que se ha enojado. Hermanos, ahí le estamos enviando al Señor nuestros pecados al cielo. Y nuestros pecados llegan a un lugar que se llama el mar del olvido. El mar del olvido es donde el Señor echa nuestros pecados para nunca más acordarse de ellos. Hermanos, pecado confesado es pecado perdonado. Nadie va a tener memoria de ese pecado si nos hemos arrepentido. Pero aquí estamos hablando del enojo. Entonces, hermanos, el enojo corrupto, lo que tenemos que hacer es confesarlo en este altar. Aquí en este altar lo confesamos y le pedimos perdón al Señor. Y entonces nuestro enojo está subiendo al cielo, al mar del olvido. En el cielo Dios lo transforma, hermano, y nos lo devuelve, pero ya nos lo devuelve, hermanos, como un celo o enojo santo. Ya nos lo devuelve como una energía convertida. Por eso les dije, hermanos, el enojo es una energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el enojo es una energía. ¿Y cómo se transforma? Cada vez que me arrepiento, se lo envío al Señor, mi enojo corrupto, y Él me lo devuelve como celo santo.
Yo le mando mi enojo corrupto y el Señor me lo devuelve como celo santo. Así es que, hermanos, no pidamos al Señor, Señor, quítame el enojo, arráncame el enojo. No, pidámosle, Señor, convierte este enojo que tengo, porque tú me diste la capacidad por amar lo santo, pero yo he pervertido esa capacidad y me enojo por las cosas que a mí me irritan y me molestan, pero ya no me enojo por lo que a ti te molesta. Señor, ayúdame a enojarme por las cosas que a ti te ofenden. Ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces, y tú aborreces el pecado, ayúdame también a mí a aborrecer el pecado. Así es que, hermanos, esta es la manera como nos vamos a deshacer del enojo. El enojo no lo podemos deshacer de otra forma. Intente lo que quiera, es una energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí les puse en la diapositiva, el enojo confesado, Dios lo convierte en celo. Así es que, hermanos, entre más enojo corrupto le mandemos al Señor a través de nuestra confesión, más energía convertida nos va a mandar el Señor en enojo santo y vamos a tener más amor por el Señor. No tengo tiempo de contárselo, pero una mujer que le vertió al Señor Jesús un perfume en sus pies, y cuando la gente estaba criticando, diciendo, ay, no sabe qué mujer es esta, el Señor se voltea con el fariseo y le dijo al fariseo, un hombre debía 50 denarios y otro hombre debía 500, y a los dos hombres les perdonó la deuda. ¿Quién le amará más? Y el fariseo dijo, creo que al que le perdonó los 500. Y le dijo, cierto, le dijo, porque al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona en este altar, más enojo envía y más amor le devuelven. Al que más se le perdona, más ama. Así es que, hermanos, si usted es una persona enojada e iracunda, le tengo buenas noticias. Agarre todo ese su enojo, toda esa ira y póngala en el altar y envíesela al Señor. Y el Señor se la va a devolver. Entre más enojo le mande, más celo le va a mandar el Señor de vuelta. Eso quiere decir que las personas que somos extremadamente enojadas, tenemos el privilegio de que podemos recibir más celo en la medida que más enojo le mandemos. Finalizo con esto y los voy a invitar a orar, hermanos, y a que le pidamos al Señor que transforme nuestro enojo en celo por amor a Dios. Señor Jesús, en esta noche una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra, y te damos gracias por el tema del enojo, Señor, y gracias porque lo pudimos estudiar de una manera especial, Señor. Lo pudimos estudiar de acuerdo a la luz de tu palabra. Y, Señor, en primer lugar te damos gracias por la vida de la doctora Hicks, a quien inspiraste, Señor, para el libro El árbol del enojo, del cual hemos aprendido, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque aquí hemos encontrado, Señor, las profundidades de tu palabra. Señor, aquí podemos entender que el enojo es una energía que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y, Señor, gracias por la esperanza que tenemos a través de este estudio, Señor. La esperanza que tenemos las personas que hemos sido trabajadas por el enojo, Señor, por las personas que hemos tenido que luchar contra el enojo. Hoy sabemos que el enojo no va a desaparecer, pero el enojo puede ser convertido, Señor, en la medida que nos arrepentimos, en la medida que te lo enviamos, Señor. Así es que en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y, Señor, gracias porque hay un altar del holocausto donde nos podemos venir a arrepentir de nuestros pecados. Y gracias porque hay un mar del olvido a donde llegan nuestros pecados y nadie tiene memoria de ellos, Señor. Y es ahí donde tú conviertes este enojo corrupto en enojo santo o en celo, Señor. Así es que te damos gracias, Señor. Aquí está nuestro enojo. Te enviamos nuestro enojo, Señor. Nos ponemos en el altar. Reconocemos que somos personas enojadas, personas iracundas, personas, Señor Jesús, que en nuestro corazón hay odio, resentimiento y amargura. Pero hoy clamamos tu preciosa sangre y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Perdónanos y límpianos de todo mal. Te lo suplicamos, Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y es su sacrificio el que hoy nos da vida eterna. Y es su perdón el que nos puede limpiar a nosotros y convertir todo el mal enojo que tenemos en enojo santo. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico.